Y vamos con otro examen del CAP de Cataluña, 22 de mayo de 2024. Lo de siempre, soy Fran, soy profesor de formación vial y profesor del CAP. Y en este canal voy subiendo vídeos de exámenes del curso del CAP, contenido sobre el CAP de mercancías, sobre el CAP de viajeros. Intento ayudarte en lo que pueda a que apruebe el examen del CAP, estés en la comunidad autónoma que estés. Da igual, los exámenes se parecen todos bastante. O sea que puedes practicar, ya sea Barcelona, Sevilla, Murcia, Valencia. Cualquier examen te sirve para ir practicando y para saber qué nivel llevas de momento. Así que lo de siempre, vamos poquito a poco. Vamos a hacer las 100 preguntas. En algunas preguntas me pararé más, en otras me pararé menos. Depende de la dificultad del examen y de la dificultad de las preguntas. Ten en cuenta que si no has hecho nunca ningún examen, pues te puede resultar un poquito más complicado. Y si ya has terminado el curso y te vas a presentar, pues te tendría que parecer un poquito más fácil. Vamos a ir viéndolo por encima, lo de siempre. Si estás haciendo el de mercancías, las 25 primeras preguntas son más difíciles, como siempre. La parte específica de mercancías. Y si estás haciendo el de viajeros, a partir de la 25 este vídeo te sirve. Sí que es verdad que, por ejemplo, mira, la pregunta número 2 también te sirve, aunque hagas viajeros. Hay muchas preguntas que son iguales, tanto en viajeros como en mercancías. ¿Vale? Así que vamos poco a poco. Abajo os dejaré el examen en la descripción por si queréis hacerlo. Y bueno, vamos a ir corrigiéndolo. Ya os digo que no fue un examen especialmente difícil, este último celebrado en Cataluña el 22 de mayo. Venga, empezamos. 1. ¿Cómo se llama el acuerdo internacional al cual está adherido España que reglamenta las condiciones de transporte de las distintas mercancías perecederas y los requisitos que deben reunir los vehículos utilizados? Y me dan dos opciones, el ACP, el ADP, el ATP o el AFP. Pues esto es una pregunta, como digo muchas veces, una pregunta de teoría que sin más os tenéis que saber. Y este es el acuerdo ATP, el que regula las mercancías perecederas. Tampoco tenéis que saber muchos acuerdos. Al final, el ADR, el ATP y los convenios internacionales son los que más os preguntan. Vale, siguiente. Desde el punto de vista de su estado jurídico, en el transporte público de mercancías sujeto a autorización se admite como una clase de empresa A. La sociedad anónima. B. La sociedad de responsabilidad limitada. C. Las sociedades laborales. O D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Normalmente, siempre lo digo en todos los exámenes, cuando pone que todas son correctas, suele ser verdad. Y en este caso se mantiene. Estas tres, se había hecho el curso, estas tres, tanto la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y las laborales, las tres se ven en el curso. Siguiente. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga del eje trasero del camión? A. El sobrecalentamiento de los frenos. B. El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera y la repercusión de golpes en el chasis. C. La dureza en la dirección del vehículo. O D. El esfuerzo excesivo para la suspensión delantera. Vale, cuando nos dicen sobrecarga, pues es sencillo, simplemente que llevo más peso del que puede aguantar y sobre todo por masa máxima autorizada. Y en este caso me dice eje trasero, ¿vale? Detrás del camión. De las que me dan, sí que es verdad que puede haber algunas que parecen varias buenas. Por ejemplo, la dureza en la dirección del vehículo sería en el caso del eje delantero, ¿vale? Que es el directriz. Aquí me dice esfuerzo excesivo para la suspensión delantera. Tampoco, porque la suspensión delantera. Entonces me quedaría sobre el calentamiento de los frenos, que puede valer, pero está mucho más correcta. La B es mucho más correcta. El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera y repercusión de los golpes en el chasis, por el tema de la sobrecarga. Cuando me preguntan por sobrecarga, si es trasera, pues casi siempre la respuesta va a venir con suspensión o con tema de sobrecarga de algo del eje trasero. Y si me dicen sobrecarga delantera, pues me van a decir algo del eje delantero, ¿vale? O bueno, la dirección también vale. Si me dice algo de la dirección, también tiene que ver con el eje delantero. Vale, de momento estas tres en general son sencillas, ¿eh? Siguiente, otra del ATP. Según el acuerdo ATP o el acuerdo ATP, no establece como categoría de vehículo de temperatura controlada el vehículo A, isotermo, B, frigorífico, C, calorífico o D, cisterna. Vale, pues si habéis hecho el curso, esta tenéis que tener clara. En el curso vemos los vehículos isotermos, vemos los vehículos frigoríficos, los caloríficos y también vemos las cisternas, pero las cisternas no tienen nada que ver, en general, ¿vale? No tienen nada que ver con el ATP. Tenemos vehículos refrigerados, caloríficos, frigoríficos
e isotermos. Las cisternas no están dentro de este acuerdo. Lo que no quita que yo pueda transportar una cisterna a temperatura controlada, eso es distinto. Siguiente, la 5. El transporte de mercancías con temperatura... Mucha pregunta de temperatura regulada aquí en Cataluña. El transporte de mercancías con temperatura regulada y destinadas al consumo humano. A. No está regulado específicamente. Pues ya os digo que esto es una barbaridad, sí que está regulado. B. Tiene una normativa especial, pero solo para alimentos congelados. Fijaos, cuando pone solo, casi siempre descarta la respuesta. Solo es demasiado excluyente, me excluye demasiado el resto de preguntas. C. Tiene una regulación especial. O D. Está regulado solo si se trata de transporte combinado. Pues lo mismo, solo me descarta esta respuesta. Así que esta pregunta prácticamente por descarte la sacamos. El ATP tiene una regulación especial. El tema de temperatura controlada. Siguiente, otra ATP. Según el acuerdo ATP, las marcas de identificación de los vehículos de temperatura controlada consisten en A. Unos números. B. Unas letras. C. Unos números y unas letras. O D. Unos números y unos colores. Vale, en general el ATP es esto que la placa descriptiva que vemos en la parte posterior de los vehículos, que suele poner una fecha y luego aparte pone, pues por ejemplo, si es un frigorífico reforzado de la clase B, pues me va a poner F, R, B. Que esto también lo pueden preguntar, ¿vale? Y luego pues me pondrían pues la fecha, vamos a decir, pues yo qué sé, 2025 y un mes, ¿vale? Pues que sea 04, da igual. Esto sería simplemente la placa del ATP y esto es lo que tenéis que saber. No contéis con la fecha, porque eso no es la identificación, la fecha no es la identificación. La identificación es las letras de arriba. O sea, todo este rollo para decir que la correcta es la B. No hay número en la marca de identificación. No lo confundáis, que sí que es verdad que lleva una fecha. Sí, yo no digo que no lleva una fecha, pero la fecha no es la marca de identificación. La marca de identificación son las letras. Y os las pueden preguntar, no sé si en este examen estará, pero si os preguntaran esta placa, ¿qué tipo de vehículo es? Pues es un frigorífico reforzado de la clase B. Ya os digo, si habéis visto el curso, esto lo tenéis que tener claro. La 7. ¿Qué son los pares de viraje? Vale, tema de fundamentos de la conducción. Ya sabéis que las 25 primeras preguntas siempre son más difíciles. A. Unas fuerzas que tratan de girar el camión en torno al eje geométrico vertical. O sea, el geométrico vertical sería así. Ahora lo vemos. ¿Y esto qué es? Quita, fuera. Luego, B. Unas fuerzas que intervienen en el camión y producen principalmente su desaceleración. Vale, los pares de viraje no tienen que ver ni con la desaceleración ni con la aceleración, que es la siguiente que me dice la C. La C me dice la aceleración, tampoco. Y luego D. Unas fuerzas que tratan de girar el camión en torno al eje geométrico horizontal. Bien, par de viraje. Con esta se equivocan bastante los alumnos. Vamos a decir que tenemos dos vehículos. ¿Vale? Esto es un coche, esto es otro coche, o un camión, me da igual. Y lo tenemos que partir sobre el eje. Este lo vamos a partir sobre el eje vertical y este lo vamos a partir sobre el eje horizontal. ¿Vale? Y el par de viraje, pensad que simplemente que el camión o un coche, el que sea, giran, las ruedas giran pues hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Y sobre qué eje giran estas ruedas? ¿Sobre el vertical o sobre el horizontal? O sea, si esto es la rueda, perfecta aquí, una rueda perfecta, sobre qué eje está girando. Pues fijaos, si nuestros coches giraran sobre el eje horizontal, porque a veces parece que tiene sentido, ¿no? Porque se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda la rueda. Ya sí parece que tiene sentido, pero serían un coche que se mueve de forma horizontal. O sea, serían coches que se mueven hacia el lado, pero totalmente rectos. No tiene sentido. Al final, lo que nuestros coches hacen es girar en torno al eje vertical, hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero respecto al eje vertical, este es el eje sobre el que giran las ruedas. Si fueran horizontales, pues girarían muy raro, sería más o menos esta distancia de giro la que tendrían nuestras ruedas. Serían muy raros, pues como un cangrejo, ¿no? Esto es muy raro. Al final nuestros coches giran sobre el eje vertical, ¿vale? Hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda. Ese es el eje vertical. Yo sé que así explicado de forma rápida, pues igual es un poco más lioso, pero es que si no el examen se hace eterno. Entonces sería la A.
sobre el eje vertical. Par de viraje, eje vertical. 8. La deriva del neumático de un camión depende de A. La fuerza termotecnia lateral. Fijaos, la fuerza de termotecnia, esto os lo preguntan muchas veces, os liáis. Y si no lo habéis visto durante el curso, todo lo que tenga que ver con palabras raras de estas que no habéis visto, descartarlo. Igual que la B. Fuerza de solubilidad térmica. Esto que es fuera. C. La velocidad. Y D. La fuerza termodinámica. Pues de momento en el CAP, y que siga así, no estudiamos la termodinámica, ya es lo que nos faltaba. Entonces la velocidad, la más clara, la más sencilla, la deriva del neumático, esa deformación, ese efecto que sufre el neumático, sobre todo en las curvas, pues por temas de presión, de peso y de velocidad. 9. En los camiones, la caja de cambio o caja de velocidades es el elemento encargado de A. Conectar el motor con el sistema de transmisión. B. Convertir la velocidad lineal en velocidad de giro. C. Convertir la energía cinética en energía potencial. Y D. Reducir el rozamiento termodinámico. Pues nada, sin más. La caja de cambios conecta el motor con la transmisión. Esta no tiene mucho más. 10. Un factor que puede afectar a la estabilidad del vehículo es A. La fuerza termotecnia lateral. Fuera. B. La posición del centro de gravedad. C. La masa radial. O D. La masa neta que se puede levantar. Nosotros en el CAP no estudiamos nada que tenga que ver con masa radial. Esto nosotros no lo estudiamos. Y masa neta que se puede levantar tampoco es un concepto que se estudie en el CAP. Masa neta levantable. Eso no lo estudiamos en el CAP. Estudiamos masas máximas remolcables, masas técnicas admisibles, pero masa neta que se puede levantar, como concepto en el CAP, nada. O sea que es la B. Simplemente la estabilidad depende muchísimo del centro de gravedad. Y ya sabéis que cuanto más bajo sea el centro de gravedad, mejor. 11. En un camión, el desgaste prematuro de los neumáticos es una característica típica A. De la sobrecarga en el eje delantero, no así del eje trasero. B. De la sobrecarga en los ejes delantero y trasero. C. De la sobrecarga en el eje trasero, no así del eje delantero. Y D. El desgaste prematuro de los neumáticos no produce sobrecarga en ningún eje. Vamos a ver. La D no tiene sentido. Si sobrecarga un eje, se desgasta más, sin duda. Y cualquier eje que sobrecargue se va a desgastar más. O sea que es la B, está sencilla. Se debe de la sobrecarga de los ejes delantero y trasero. Debo al eje que sobrecargue, pues se desgasta más. Y si sobrecarga los dos, pues se desgastan los dos. 12. Bueno, sobrecargar es sin más, pues llevar más carga de la que admite ese eje. 12. Según el círculo de Kamm, ya sabéis que el círculo de Kamm es la representación de un neumático, un circulico, ¿vale? La representación de un neumático vista desde arriba. Esto sería... Hago lo que puedo, ¿vale? Esto sería el neumático y este círculo radial es como la adherencia y las fuerzas que intervienen en este neumático, ¿no? Como la fuerza, tema de aceleración, tema de desaceleración, tema de pares de viraje, fuerza longitudinal, fuerza transversal, que todo este rollo parece muy difícil, pero las preguntas casi siempre son las mismas. 12. Según el círculo de Kamm, si aumenta la fuerza de frenado en curva, vale, olvidad de todo este rollo del círculo este. Simplemente pensad que si la fuerza de frenado aumenta, ¿eso es bueno o es malo? Antes de ver el curso pensamos que es bueno, pero todo lo que sea frenar fuerte o aumentar fuerza de frenado es malo. O sea, sé que la repercusión que va a tener esto va a ser negativa, porque estoy aumentando la fuerza de frenado. Y me dice A, la fuerza de guiado lateral aumenta. B, la fuerza de guiado lateral ni aumenta ni disminuye. C, la fuerza de guiado lateral disminuye. O D, el camión nunca pierde estabilidad. Como pone nunca, la descarto casi siempre. Los siempre, nunca y todo eso casi siempre se descartan. Y ahora de lo que hay aquí tengo que buscar lo que es malo. Porque la fuerza de frenado, si la aumenta, la repercusión es negativa. La fuerza de guiado lateral es buena. Si la aumento, pues eso es bueno. Y yo estoy buscando algo malo. Y solo me queda la C. La fuerza de guiado lateral disminuye. El guiado lateral, al final pensad que es la facilidad que tiene un vehículo para mantener la trayectoria que marca el volante. Así muy resumido.
y sin duda, si yo freno menos, es más sencillo que el guiado lateral se mantenga. Si aumento la fuerza de frenado, pues el guiado lateral disminuye. Ya os digo, círculo de CAM, esto tiene su explicación, la subiré próximamente al canal. Así que tenéis dudas, pues suscríbete y te ayudaré con eso también. 13. ¿Cuál de las siguientes es una función propia de un administrativo en una empresa de transporte de mercancías por carretera? Vale, pues preguntas que pueden hacer muy recurrentes y pues al final es distinguir qué puede hacer un administrativo. A. Controlar el rendimiento de los conductores. B. Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo. C. Elaborar nóminas. D. Supervisar la colocación de la carga. Pues sin más, elaborar nóminas, ¿vale? Un administrativo de cualquier empresa. 14. La atomización empresarial en el sector del transporte se considera, yo digo, atomización, esto se ve un concepto que se ve durante el curso, claro, y atomizar, pues pensás que es dividir mucho algo. Atomizar empresarialmente un sector es que haya muchas empresas con diferentes intereses. Es como el agua, cuando metes agua en un atomizador y le haces chuchu, pues sale agua atomizada, muy separada en pequeñas partículas, pues parecido. A. Un problema en todos los casos. B. Una ventaja siempre. C. Un problema si es en el transporte de mercancías. O D. Una ventaja si es en el transporte de viajeros. Pues atomizar siempre es malo y es un problema en todos los casos. Es un sector con muy poquita fuerza. Porque no se pone de acuerdo. 15. ¿En qué tipo de sociedad el capital debe pertenecer a los trabajadores de la empresa en más de un 50%? Este es el tema de empresas tan bonito que tanto os gusta. Y vamos a ver. A. En las cooperativas de trabajo asociado. B. En las cooperativas de transportistas. C. En las sociedades laborales. O D. En las sociedades de garantía recíproca. Vale, los que habéis hecho el curso, tenéis que tener en cuenta las que no suenen, porque nosotros en el curso no hablamos de sociedades de garantía recíproca. Si, hombre, si no suena de nada, descartarla. Ya sabéis que el CAP hay muchas preguntas que las aceptamos por descarte. Y luego, cooperativas de transportistas, nosotros como tal, vamos a poner algún ejemplo, pero no se habla de cooperativas de transportistas como tal. Se hablan de cooperativas de trabajo asociado y de sociedades laborales. ¿Y en cuál de estas el capital debe pertenecer a los trabajadores? Pues si hablamos de capital, hablamos de sociedades, ¿vale? Las cooperativas no me van a hablar de capital. Las cooperativas de trabajo asociado, sí que me pueden decir el tema del 33% de que tiene que haber 3 socios, que al menos tenga el 33% como máximo cada uno y todas estas cosas. Pero esta sería la C, en las sociedades laborales. Sí que son preguntas un poquito más difíciles, pero bueno, en general, las preguntas que llevamos hasta ahora, para ser de la parte específica, no son tan complicadas. 16. ¿Qué es la carga útil de un camión? Pregunta típica de examen. A. La masa resultante de restar la tara de la masa máxima autorizada. B. La masa del vehículo con su equipo fijo autorizado. Esto es la tara. C. La carga que cabe en un vehículo. Y D. La suma de la tara y la carga. Vale. Por descarte la sacamos porque la carga que cabe en un vehículo, este concepto como tal no lo vemos en el CAP. Esto sería tema de volumen y peso, porque hay vehículos, si mi camión o mi vehículo articulado puede aguantar 40.000 kilos, claro, hay mercancía que no pesa tanto y tiene mucho volumen. Entonces, pues eso es lo de volumen y tal. O sea que nada. Y sumar la tara y la carga, pero ¿qué carga? La carga que lleva en ese momento. Al final, por descarte sacamos que si restas la tara de la masa máxima autorizada, pues te da la carga útil, que sería pues lo que puedes llevar. Vamos a decir que tiene un vehículo que tiene de masa máxima autorizada para circular por vía pública 40 toneladas, que es lo típico de un tráiler y de un tren de carretera. Y quieres sacar qué carga útil tiene, pues vamos a restarle la tara. Y esto es lo que me dice la pregunta, una pregunta bastante sencilla. Vamos a restarle la tara a la MMA. Y vamos a decir que tiene, pues yo qué sé, pues 18 de tara. Ya sabéis que la tara es lo que pesa el vehículo con su equipo fijo autorizado. Aquí está la masa del vehículo con su equipo fijo autorizado y su dispositivo y todo este rollo. Entonces, pues nada, pues si hacemos la resta, pues 22 toneladas ¿de qué? De carga útil. Sin más. Buena pregunta, ¿eh?
Venga, siguiente. ¿Cómo se denomina el recipiente hecho de cualquier material y de diversas formas, concebido para contener mercancía y destinado a individualizar, dosificar, conservar, presentar y describir unitariamente los objetos que contiene? A. Embalaje. B. Bulto. C. Envase. D. Cubierta. Bien, aquí vamos a descartar bulto y cubierta, porque no tienen nada que ver, no se refiere a eso. Y nos quedamos con embalaje y envase. Para identificar si me hablan del embalaje o si me hablan del envase, el embalaje simplemente es para el transporte. Y aquí no me dicen transporte, me dice contener, individualizar, dosificar, conservar, presentar. Todo esto es envase. El embalaje es directamente para el transporte. Ni siquiera tienes que individualizar, ni nada, ni dosificar, ni nada de esto. Es solo para transportar. Y el envase hace el resto. Entonces, entre las dos definiciones que tenéis en el CAP, pues quedaos que embalaje es para transporte y envase es pues todo este rollo que sueltan aquí, que es el envase de los productos. 18. ¿Cómo se llama el vehículo concebido especialmente para el transporte de materias sólidas, pulverulentas o granulosas en depósito cerrado? A. Vehículo silo. B. Vehículo batería. C. Vehículo tolva. O D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Normalmente, si lo digo siempre lo mismo, cuando dice que todas son incorrectas, no es verdad. Esta casi siempre es un descarte. Y entre las que me da, os podréis confundir, supongo, que con la tolva y con el silo, porque el vehículo batería lo descartamos. Es un vehículo silo, sin más. Es un vehículo silo utilizado para el transporte de materias sólidas, pulverulentas o granulosas. Esto es teoría y es sin más un vehículo que tiene forma de silo para facilitar la salida de este material. 19. La actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor para la realización de transporte público de mercancías por carretera necesitará autorización administrativa del órgano competente en materia de transporte. A. Si su actividad consiste en el alquiler de remolques. B. Si su actividad consiste en el alquiler de semirremolques. C. Si su actividad consiste en el alquiler de cabezas tractoras pesadas. O D. No la necesitará en ningún caso. Bien. Arrendar vehículos es alquilar, ¿vale? O sea, mi empresa se dedica a alquilar vehículos a otra empresa y estos vehículos son sin conductores. Porque si fueran conductores, otro gallo cantaría. Y sin más. O sea, yo soy una empresa que se dedica a alquilar vehículos. Y esos vehículos yo no tengo conductores. ¿Necesito tarjeta de transporte? ¿Necesito autorización de transporte? La respuesta correcta es que no. Si yo soy una empresa que alquila vehículos, yo no me dedico al transporte, yo me dedico al alquiler. Ahora, si yo quisiera que esos vehículos tuvieran conductor y alquilarlos con conductor, pues sí que tendría que tener tarjeta de transporte. Y yo os digo, sobre todo para las cabezas tractoras, que es lo que se mete en la tarjeta de transporte. Los semirremolques y los remolques no se meten en la tarjeta de transporte. Venga, siguiente. La 20. ¿Cuál es la fuerza más conocida que interviene en un camión? Y antes de leerlo van a poner 3 cosas raras y una normal. A. La fuerza de atracción terrestre o gravedad. B. La fuerza de ingravidez. C. La fuerza temporal. Y D. La resistencia motriz. Vale, la resistencia motriz la descarto porque es una resistencia, no es una fuerza. Luego la fuerza temporal en el CAP no hablamos de nada de estos rollos. Y de ingravidez, pues no sé, en un camión para experimentar la ingravidez va a ser un poco raro, ¿vale? Entonces, pues sin más, la fuerza de atracción terrestre y la fuerza de gravedad, pues una de las fuerzas que más influye en la conducción. Pregunta que de lógica pues se puede sacar. Todas estas preguntas, si sois de viajeros, también os sirven, todo lo que tenga que ver con el ciclo de CAM, tema de fundamentos físicos de la conducción, tema de empresas, todo esto también vale para viajeros. Por ejemplo, esta también, la 15, la 13, bueno, de mercancías, pero me da igual. La 12, o sea, sí, hay un montón de preguntas que para viajeros también os sirven. Venga, siguiente, 21. De las siguientes actuaciones que realiza el conductor de un camión, ¿cuál es correcta para reducir la resistencia a la aceleración? O sea, lo que me están preguntando aquí es que si yo quiero tener menos dificultad al avance, menos resistencia a esa aceleración, pues me están hablando de inercia, casi seguro. Vamos a verlo. A.
Provocar aceleraciones excesivas, sobre todo en los arranques. Pues te la descarto porque esto es malo. B. Reducir la presión de los neumáticos. Si yo lo que quiero es tener menos resistencia a la aceleración, no es buena idea quitarle presión a los neumáticos. Mantener la distancia de seguridad para evitar frenadas bruscas o utilizar los frenos asiduamente. Asiduamente quiere decir frecuentemente, mucho, ¿vale? Sobre todo en pendientes ascendentes. Pues nada, otro descarte, mantener la distancia de seguridad para evitar frenadas bruscas. Ya os digo, examen de Cataluña de mayo, un examen bastante asequible, por lo menos la parte específica. Primera pregunta de transporte internacional, que es el tema más difícil del CAP. Y ya os digo, la primera, en la número 22, y no va a haber más, bueno, puede haber alguna más, pero que en la 25 se acaba la parte específica. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países integrados en el sistema de autorizaciones CEM está liberalizado? Vale, las liberalizaciones, igual que las excepciones, son siempre muy parecidas. Me están preguntando que cuál de las siguientes no hace falta autorización específica para hacer transporte internacional. Vamos a verlo. A. Los transportes de animales vivos en vehículos acondicionados de manera permanente para esta finalidad. B. Todos los transportes de animales vivos. Pues esta la voy a descartar porque dice todo. Hombre, algún transporte de animal vivo tendrá que tener autorización. C. Los transportes de carne en vehículos frigoríficos acondicionados de manera permanente para este fin. Y D. Los transportes de carne. Todos los transportes de carne. Vale, la D también la descarto, que me dice todos los transportes de carne. Fijaos, entre lo que me dan aquí, esto ya es un poquito de teoría, lo tendréis que saber, pero los animales vivos, los transportes de animales vivos en vehículos acondicionados, que son vehículos jaula normalmente, están exentos de este tipo de autorización. Ya os digo, esto es teoría, hay que sabérselo, pero dentro de las preguntas que pueden poner de transporte internacional, pues no está nada mal. Venga, siguiente pregunta. La condición de operador económico autorizado es reconocida por... Vale, esto es pregunta de aduana. Operador económico autorizado de aduana, que tiene ciertos privilegios. A. El Ministerio de Fomento. B. Las comunidades autónomas. C. Las autoridades aduaneras. Y D. La Comisión de la Unión Europea. Pues nada, la aduana. Sin más, una pregunta aduana. ¿Esto quién lo lleva? La autoridad aduanera. Sin más. 24. ¿Con qué tipo de vehículo se puede efectuar transporte si se dispone de una autorización identificada registralmente con la clave MPCE? Esto sale un montón en los exámenes. Ya sabéis que tenéis que saberlo sobre todo tres claves, tres identificaciones principales, que una es MPC, la E del final la quito, ¿vale? Porque salen todas sin más. MPC, mercancías privadas complementarias. Luego tengo MDP y MDL. ¿Vale? Todas llevan una E detrás, pero eso me da igual. Entonces tengo mercancías privadas complementarias y luego tengo mercancías pesadas y mercancías ligeras. Esto es para vehículos de empresas que no se dedican al transporte. Y estas dos son vehículos de mercancía pública, o sea, son empresas que sí se dedican a transportar. Entonces, con MPCE, y leo las respuestas. A. Solo con vehículos de hasta 3,5 toneladas de MMA. O sea, se me está preguntando qué transportes puedo hacer con esta autorización. B. Solo con vehículos de hasta 6 toneladas. C. Solo con vehículos pesados. O D. Con vehículos que tengan cualquier masa autorizada. Cualquier MMA. Vale, pues fijaos, la A, la B y la C se descartan solas, simplemente por decir que solo se puede realizar con esa masa máxima autorizada como máximo. O sea que es la D, con vehículos que tengan cualquier masa autorizada, pero te lo tienen que autorizar. Estamos hablando de mercancías privadas complementarias. Luego tenemos mercancías pesadas, que es más de 3.500 kilos, y mercancías ligeras, que es menos de 3.500 kilos. ¿Vale? Mercancía privada complementaria, pues lo que te autoricen. ¿Vale? Luego, mercancía pesada a partir de los 3.500 kilos, que estos son empresas que sí se dedican al transporte. Las empresas de privado complementario tienen camiones, pero no se dedican al transporte. Y mercancías ligeras, menos de 3.500 kilos, pero tened en cuenta que el vehículo tiene que tener al menos 2.000 kilos para entrar en la tarjeta de transporte, si no, no se mete.
¿vale? Venga, siguiente. La última de la parte más difícil, que es la parte específica. 25. ¿Puede la administración establecer la utilización de arcenes para la circulación? A. No. Los arcenes no son un espacio para circular. B. Solo en el caso de arcenes de autopista y autovía. La descarto. Pone solo. C. Sí, por razones de urgencia y oportunidad. D. Sí, por razones de seguridad o fluidez de la circulación. Sin más, aquí no tengo mucho que deciros. Esto es una pregunta teórica y los arcenes se utilizan por seguridad o fluidez. Urgencia y oportunidad, no. Vale, y hasta aquí la parte específica, que se supone que siempre es la más difícil. Ya os digo, esta de Cataluña, los que lo hicisteis en mayo, pues en general fue una parte bastante buena, una parte específica bastante buena. ¿Vale? A partir de aquí, tanto mercancías como viajeros, aquí iremos un poquito más rápido porque estas preguntas las solemos tener más controladas. Venga, 26. ¿Cómo se llama el par que proporciona la tracción para que, aplicado a través de la adherencia entre neumático y calzada, permita el desplazamiento del vehículo? A. Par en rueda. B. Par en transmisión. C. Par motor. Y D. Par en cigüeñal. A ver, dentro de lo que cabe esta pregunta, aquí en el CAP solo vemos dos pares, que es par en rueda y par motor, ¿vale? Los otros dos los descarto. Y me está hablando del neumático y la calzada. Pues nada, pues par en rueda. Si es que no puede ser otro. Siguiente. ¿Con qué sigla es conocido el programa electrónico de estabilidad? Que dentro de las preguntas que hay de sistemas de ayuda a la frenada, este lo soléis conocer. El ABS, que no es este, el ABS, que es el bloqueo de freno, lo soléis conocer. Y este también. Os digo las opciones. A, el EDP. B, el ESP. C, el EFP. Y D, el ABS. Pues esto hay que conocerlo. El control de estabilidad es el ESP, ¿vale? ESP, Stability Program, como queréis verlo. El ABS es el antibloqueo y el EFP y el EDP se os han inventado. 28. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? El accidente in itinere es el ocurrido en los desplazamientos de ida y vuelta al domicilio del trabajador. B. El accidente in itinere es el ocurrido solo en los desplazamientos de ida al lugar del trabajo. Vale, la descarto porque dice solo. C. El accidente in itinere es el ocurrido solo... Nada, ni sigo leyendo. Y D. El accidente in itinere es el ocurrido en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar del trabajo. Vale, tenéis que diferenciar entre la A y la D, que uno me dice... los desplazamientos de ida y vuelta al domicilio del trabajador, que no es verdad. La ida y vuelta se hace del trabajo. Tú no vas a tu casa y vuelves de tu casa, sino que vas al trabajo y vuelves del trabajo. Es la D. Es una definición un poco tonta, pero la tenéis que saber. Que no vas de tu casa y vuelves de tu casa al trabajo. Bueno, hay gente que sí, que está más tiempo en el trabajo que en su casa, pero que en general vas al trabajo y vuelves del trabajo, ¿vale? Accidente ocurrido en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo. La D. Venga, siguiente. ¿Qué es recomendable para prevenir los efectos del sueño sobre la conducción? Esta se suele fallar bastante. A. Interrumpir la conducción cada 2 horas o 200 kilómetros. B. Tratar de adoptar una postura relajada al volante, incluso un poco recostada. C. Mantener en el vehículo una temperatura elevada. Y D. Realizar comidas copiosas. Vamos a ver. Comidas copiosas, comer mucho, ¿vale? Comer mucho da sueño y cansa. Luego, mantener el vehículo a temperatura elevada. El calor da sueño y el frío despierta, ¿vale? O sea que, nada, me voy a tener sueño. Si me da calor, me va a dar más sueño. Y aquí os queda interrumpir la conducción cada 2 horas o 200 kilómetros o tratar de adoptar una postura relajada. Y claro, yo sé que si lo sabéis, pues es lógico que no vas a adoptar una postura relajada porque te vas a dormir. Pero claro, como en el curso vemos que nosotros tenemos que parar cada 4 horas y media, pues me ponéis la B. No. Una cosa es lo que sea lo recomendable y otra cosa es el máximo que podemos conducir. Entonces, si yo tengo sueño, una postura relajada, incluso un poco recostada, me voy a dormir. Súper peligroso. Es la A.
interrumpir la conducción cada 2 horas o 200 kilómetros. Que yo sé que durante el curso muchas veces decimos que conducimos 4 horas y media, 9 horas, todo esto. Pero lo recomendable es parar cada 2 horas o 200 kilómetros. 30. Que se debe evitar colocar en el espacio de conducción. A. Adornos colgados en el espejo retrovisor. B. Pegatinas no reglamentarias en los cristales. Pues esto es prácticamente lo mismo, ¿eh? C. Las respuestas A y B son correctas y D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Vale, pues la D la descarto como siempre y es la C. Los adornos colgados en el espejo retrovisor nos pueden multar. Normalmente no lo hacen, pero si quisieran nos podrían multar. Y lo mismo con las pegatinas, las flores y todas estas cosas que se ponen en los cristales. No se puede poner nada. 200 euros de sanción. Igual que por el pino colgado en el retrovisor y todo eso. Venga, siguiente. ¿Qué percepción interesa fundamentalmente a una empresa de transporte en lo que se refiere a la calidad de su servicio? A. La de la administración pública. B. La de las empresas de transporte competidoras. C. La de los clientes. Y D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Como siempre, la D la descarto. Y aquí me está preguntando, ¿a ti qué te interesa como empresa? ¿O quién te interesa que perciba la calidad de tu servicio? Entre lo que me da aquí, pues a mí me interesa que lo perciban los clientes, que al final pues es el motivo de la empresa. A mí la administración pública y la empresa de transporte competidora, la calidad que perciba de mí, hombre, pues me puede interesar, pero lo más importante es el cliente, como siempre. Siguiente, 32. Un uso correcto del vehículo puede llegar a reducir el consumo y me dice solo en los viajes largos. La descarto. Luego me dice sí. La C me dice no, solo depende del carburante. La descarto. Y la D me dice no, nunca. Esta es súper fácil. Pues sin más, la B, sí. Si usa bien el vehículo, reduce el consumo. 33. Al trabajar sentado, ¿cómo debe ser la posición? A. Sentado en el borde del asiento para alcanzar todos los elementos necesarios. Si me siento en el borde del asiento, no estoy bien sentado. Esto es tema de ergonomía. Estoy incómodo. B. Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando los pies en el suelo completamente. C. Sentado en el borde con los pies ligeramente inclinados hacia adelante. Otra postura incómoda. Y la última, sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando únicamente las puntas de los pies. Pues cuando lleve un rato así, va a tener los pies buenos. O sea, simplemente puede ser la B. B de Barcelona. Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y los pies en el suelo completamente. Pues sin más, pues sentado normal. Sin hacer todo lo demás que te dice en la A, la C y la D, que es para descartarla. 34. La lluvia influye en la pérdida de adherencia de los neumáticos. ¿Cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones? A. Durante las primeras gotas. B. Después de lluvias torrenciales. C. Cuando la lluvia sea de intensidad media. O D. En el final de la tormenta. Pues nada, típica pregunta de autoescuela. Y durante las primeras gotas, la A es el momento más peligroso porque se mezcla el agua con el barro, el aceite, lo de siempre, ¿vale? 35. Para sustituir la pausa de 45 minutos en un periodo de conducción de 4 horas y media, el conductor debe efectuar una pausa de... O sea, se me están preguntando por la pausa fraccionada. En vez de hacer 45 minutos de golpe, ¿cómo tienes que hacerlo? Y me dice A, 35 minutos, B, 30 minutos, seguida de otras interrupciones de al menos 10 minutos que sumen en total 30 minutos, C, 15 minutos seguida de otras de al menos 30 minutos intercalada en dicho periodo de conducción y D, 40 minutos. Pues nada, yo creo que aquí tenéis que ir directo a poner los 15 y 30. 15 minutos primero y luego 30. Al menos 15 y al menos 30. 15 más 30, 45 minutos y tienes tu pausa hecha. 36. Según la ergonomía, en el lugar de trabajo debe cuidarse A, la temperatura, B, la iluminación, C, la renovación del aire y D, todas las respuestas anteriores son correctas. Pues sin más, la ergonomía ya sabéis que pues, se encarga de la biología, la antropología, el ambiente, el diseño del mobiliario. O sea, la ergonomía se encarga de adaptar el medio a la persona y en este caso al trabajador. Y se estudia todo, desde sociología
hasta biología, ¿vale? O sea, todo lo que os digan que sea mejorar la calidad del trabajo es ergonómico. 37. Si con la presión realizada al frenar las ruedas del vehículo permanecen bloqueadas, ¿qué debe hacer el conductor? A. Ir levantando el pie del pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar. B. Pisar el pedal del freno a fondo hasta que las ruedas vuelvan a girar. C. Esperar a que el sistema ABS se encargue de desbloquear las ruedas. Y D. Dar volantazo hasta que el vehículo se estabilice. Vale, lo de dar volantazo lo descartamos. Y entre las otras tres, cuidado porque esta se suele fallar bastante. Aquí no me hablan del ABS. O sea, si a mí aquí me hablaran del ABS, yo lo que tendría que hacer es pisar a fondo y punto. Pero como no me hablan del ABS, estamos entendiendo que las ruedas están bloqueadas y yo estoy pisando el freno eficazmente. Entonces, estamos considerando, aunque la pregunta no lo dice, estamos considerando que yo no tengo ABS en el vehículo o el ABS no está funcionando. Entonces yo no puedo esperar a que el ABS funcione, ni puedo pisar más fuerte porque se supone que no tengo ABS. Entonces la A. Tengo que levantar el pie del freno para que las ruedas vuelvan a girar. Y esta pregunta es complicada, porque por teoría podéis poner la B de Barcelona, pensando que pisar el pedal del freno a fondo hará que actúe el ABS con más eficacia. Pero en este caso no. En este caso entendemos que yo estoy pisando el freno, las ruedas están bloqueadas porque no tengo ABS. Un poco fea esta pregunta, ¿vale? Un poco ambigua. 38. En la actividad del transporte, ¿qué lesión causada por el calentamiento del motor es más frecuente? A. Magulladuras. B. Fractura de huesos. C. Luxaciones. D. Quemaduras y asfixias. Pues nada, calentamiento del motor, pues me puedo quemar. O asfixiar. No va a ser otra cosa, una quemadura. 39. El tacógrafo instalado en un vehículo obligado a llevarlo tiene que A. Estar homologado. B. Estar homologado por el país de matriculación del vehículo. C. Estar cerca del motor. D. Estar homologado en un país distinto al de matriculación del vehículo. Vale, pues sin más, un tacógrafo tiene que estar homologado y punto. Sí que es verdad que tiene que estar homologado por uno de los países de la Unión Europea, homologación europea, pero ya está, sin más. 40. El filtro del aire debe ser sustituido siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo, ya que de no hacerlo, A. Disminuirá el par en rueda. B. Aumentará el consumo de carburante. C. Aumentará el consumo de aire. D. Saldrá humo blanco por el escape. Todas estas preguntas que os ponen de filtro y de mantenimiento del vehículo y todas estas cosas en el CAP, hoy en día, en el CAP, estas preguntas solo os las relacionan con el consumo de carburante. B. Aumenta el consumo de carburante. Todo lo que os digan de mantenimiento del vehículo os lo relacionan con consumo de carburante. Antes no, porque había más mecánica, pero de momento, hoy en día, está así. 41. Además que es verdad, si yo el filtro del aire, sobre todo de un diésel, no se sustituye con regularidad, el vehículo consume muchísimo más. 41. Durante la conducción, para poder realizar las maniobras con seguridad, ¿qué acciones de prevención serán más adecuadas? A. Circular a velocidad alta. Pues ya la descarto. B. Adaptar la velocidad a la situación del tráfico de forma rápida y efectiva. C. Concentrar la observación en el punto final de la maniobra. O D. Reducir la velocidad al máximo para asegurar el control del vehículo. Vale, yo creo que aquí os podéis la C la descarto. Concentrar la observación en el punto final de la maniobra no tiene sentido. Y os podéis equivocar entre la B y la D. Pueden tener sentido las dos, pero sí que es verdad que es mucho más correcta la B de Barcelona. Porque reducir la velocidad al máximo, eso que es un frenazo increíble, súper peligroso. Entonces, sin más, adapto la velocidad a la situación. Siempre que os digan esta respuesta, es la más correcta, independientemente de la situación. Si tú te adaptas a las circunstancias del momento, pues más correcto que eso va a ser difícil. Venga, siguiente, 42. Se dice que un motor es elástico. A. Si puede alcanzar un número alto de revoluciones. B. Si no puede alcanzar un número alto de revoluciones. C. Cuando se consigue el máximo par motor durante un margen amplio de revoluciones. O D. Cuando su consumo de carburante varía poco durante un margen amplio de revoluciones. Esto es pregunta teórica. Al final tenéis que saber que un vehículo elástico es que tiene un par máximo amplio. O sea,
tiene muchas revoluciones, en donde el par es bueno, es máximo. Pregunta teórica, ¿vale? Sin más. 43. De los que se indican, ¿qué tipo de motor es el que tiene un menor consumo específico? Vale, os tenéis que saber, si habéis hecho el curso lo sabéis, el consumo de los motores. Y si, por ejemplo, podemos ordenarlo de menor a mayor. Tenemos vehículos diésel y tenemos vehículos gasolina. Y por supuesto gasta siempre menos un diésel que un gasolina. Y luego tenemos inyecciones indirectas e inyecciones directas. ¿Vale? Siempre gastará menos una inyección directa. ¿Vale? Lo pongo así. Para que diésel, inyección directa. Siempre gastará menos que la inyección indirecta. Y si yo quiero ordenar todo esto, pues lo que tengo que decir es que el diésel de inyección directa es el que menos gasta del mercado. Y luego vendría el diésel de inyección indirecta. Hablamos de menores consumos. El menor consumo del mercado, vehículo diésel de inyección directa. Y luego le seguiría el vehículo diésel de inyección indirecta. Siempre el diésel gasta menos que la gasolina. Y luego simplemente pues la gasolina en el mismo orden. La gasolina de inyección directa gasta menos que la gasolina de inyección indirecta. Entonces, si me preguntan cuál es el vehículo que menos gasta o el motor que menos consumo específico tiene, pues nada, un diésel de inyección directa. Y si me preguntan cuál es el vehículo que mayor o el motor que mayor consumo tiene, pues sería un gasolina de inyección indirecta, ¿vale? Así explicado de forma rápida. Entonces, de los que se indican cuál tiene un menor consumo específico, pues busco directamente el diésel de inyección indirecta. Perdón, el diésel de inyección directa. Es el vehículo, es el motor que menos gasta. Siguiente. Bueno, vamos a ordenar los motores de mayor a menor consumo específico. O sea, de mayor a menor. Hemos dicho que lo que más gasta es la gasolina indirecta. Luego vendría la gasolina. Esto es lo que más gasta a lo que menos. Luego vendría la gasolina directa. Luego vendría el diésel directo. Y luego vendría. Madre mía, qué lío. Y luego vendría el diésel. Perdón. Diésel indirecto. Y luego vendría el diésel directo, que es lo que menos gasta. ¿Vale? Sin lío. De mayor a menor, lo que más consume, gasolina indirecta, luego gasolina directa, diésel indirecto y diésel directo. Al final la gasolina siempre consume más que el diésel y el indirecto siempre consume más que el directo. Teniendo esos conceptos claros, se saca fácil. Ahora hay que buscar órdenes de mayor a menor. Vamos a buscar primero la gasolina indirecta. Gasolina indirecta, aquí la tenemos. Y solo con esto ya tengo la respuesta, porque las demás no pueden ser gasolina indirecta, luego gasolina directa, diésel indirecto y diésel directo, la B. Y ordenado, ¿vale? Preguntas que parecen más liosas de lo que son. 45. ¿Qué permite el control de tracción ASR? A. Aumentar la distancia de la frenada. Esto es un poco raro porque aumentar la distancia de frenada es malo. B. Bloquear los frenos. En todo caso quiero desbloquearlos, pero bloquearlos. C. Una arrancada segura en condiciones de baja adherencia. Y D. Derrapar. Es que solo por descarte no quiero ni aumentar distancia de frenado, que son malos, tardo más en frenar, ni bloquear los frenos ni derrapar. Yo quiero arrancadas seguras en condiciones de baja adherencia. El ASR es el control de tracción, sobre todo antideslizamiento. 46. El tiempo dedicado por un conductor a limpieza y mantenimiento técnico del vehículo, ¿cómo se considera en la normativa laboral española? A. Tiempo de descanso, que esto sería pausa. Descanso y pausa son muy parecidos, ¿vale? Lo vemos en el tema, son parecidos, pero no son exactamente lo mismo. A. Tiempo de descanso. B. Tiempo de pausa. C. Tiempo de trabajo efectivo. Y D. Tiempo de presencia. Vale, pues sería simplemente trabajo efectivo. Presencia es disponibilidad. Trabajo efectivo son los martillos.
Y pausa y descanso pues, depende un poco de lo que esté haciendo, ¿vale? 47. ¿Cuántas horas como máximo puede conducir un conductor en 2 semanas consecutivas según la reglamentación social europea? Pues nada, teoría, conducción bisemanal como máximo 90 horas. En una semana, 56. En 2 semanas, 90, sin más. 48. ¿Cuántas veces puede un conductor realizar un descanso diario de 9 horas y 30 minutos según la reglamentación social europea? Me está hablando del descanso reducido y el descanso reducido, al final, si descansas menos de 11 horas, es reducido. Me da igual que me digan 9 horas y media, que 9 horas, que 10 horas, que 10 horas y media. Todo lo que sea por debajo de 11 horas es reducido. Y pues tenéis que saber, está fácil, cuántas veces puedo reducir el descanso diario. Pues 3 veces por semana, sin más. Puedo reducirlo 3 veces por semana. Que aquí me dice 3 veces entre 2 descansos semanales, pero eso significa 3 veces por semana. 49. La utilización de un tacógrafo no homologado equivale a una infracción de A. Obstrucción a la actuación inspectora. B. Tiempos de conducción. C. Seguridad vial. O D. Carencia de aparato de control. O sea, se lleva un tacógrafo que no está homologado. O lleva un tacógrafo de mentira. ¿Qué tipo de infracción es? Pues carencia de aparato de control. Aquí podríais confundirlo a lo mejor con obstrucción a la labor inspectora, que esto es cuando yo me opongo a que me hagan la inspección, pero vamos, es como no tener tacógrafo, ¿vale? Simplemente. 50. ¿Qué aspectos debe cuidar básicamente una empresa de transporte en sus instalaciones y vehículos? A. Que las instalaciones queden bien cerradas durante las horas en las que no se presta servicio. Bueno, hombre, pero esto para el tema de clientes y tal, pues no es lo que no es lo que nos están preguntando. B. Que todos los vehículos sean iguales. C. Que se pueda acceder a las instalaciones los días festivos. Y D. Su conservación y limpieza. Vamos a ver. Me están preguntando. En las instalaciones de una empresa de transporte, ¿qué aspectos tengo que cuidar? O sea, ¿qué tengo que cuidar? De lo que me preguntan aquí, hombre, que los vehículos sean iguales es bueno para la marca y todo eso, pero en general no es tan importante. Por lo menos aspectos fundamentales no es tan importante, no es básico. Luego, que se pueda acceder a las instalaciones en los días festivos es un poco raro, ¿vale? Si está cerrado, está cerrado. O sea, sé que conservación y limpieza, que eso es básico. 51. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un tipo de ralentizador? Os tenéis que saber los ralentizadores, que ya sabéis que hay unos cuantos, y de aquí, ¿cuál no es un ralentizador? A. El ralentizador hidráulico. B. El calderín de frenado. C. El ralentizador electromagnético. Y D. El freno motor en el escape. Pues nada, el B. Si os lo habéis estudiado, el B, el calderín de frenado, no es un ralentizador. A veces pensáis que como pone freno motor o pone freno o freno eléctrico y todas estas cosas, os pensáis que no es un ralentizador y que es un freno. Pero frenos solo hay dos. Freno hay el freno de disco y el freno de tambor y están en la rueda. O sea que, sin más, el calderín de frenado no es un ralentizador. 52. ¿Cuál es la finalidad de la formación continua? Formación continua, el reciclaje cada 5 años, para la renovación del certificado de actitud profesional. O sea, sí, la formación continua es la renovación. Lo que vosotros estáis haciendo es la inicial y esto es la continua, es la renovación. A. Avanzar en la formación previa a la obtención del permiso de conducir. No. Estamos hablando de la renovación. B. Garantizar un mantenimiento racional de los vehículos utilizados por los conductores. Tampoco, ¿vale? C. Otorgar el certificado de actitud profesional. Tampoco, porque ya lo tienen, lo están renovando. Y D. Profundizar y revisar algunas de las materias impartidas en los cursos. Esta es la buena. Pero como pone cursos de formación inicial, a veces no lo ponéis porque pensáis que se refiere a cursos, que se refiere a formación inicial. No. Se refiere a la formación continua en la que se están repasando algunas de las materias que se dan en los cursos iniciales. Es sencilla, pero hay que entenderla, ¿eh? Siguiente, que la 53. ¿Qué es aconsejable que haga en primer lugar el conductor de un vehículo que hubiera sufrido un incidente como por ejemplo una avería? Ya sabéis que los incidentes son sucesos que ocurren antes de los accidentes y pueden no llegar al accidente. O sea, si tú puedes tener un incidente como por ejemplo una avería o el pinchazo de una rueda,
pero eso no se considera un accidente, porque no ha habido una colisión. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A. Intentar arreglar la avería. B. Abandonar el vehículo. C. Evitar que el vehículo se convierta en un obstáculo en la vía. O D. Recurrir a los servicios de una grúa. Yo sé que aquí es tentador poner lo de la grúa, pero no es lo más correcto. En primer lugar, me están preguntando lo que hay que hacer en primer lugar. Y si yo tengo una avería en el coche, o en el camión, o en el autobús, lo primero que tengo que hacer es intentar no molestar, ¿vale? Evitar que el vehículo se convierta en un obstáculo en la vía. Quitarme de la vía. Que tampoco abandonar el vehículo, porque abandonar el vehículo y dejarlo en medio de la carretera, si puedo quitarlo, pues es muy peligroso dejarlo por ahí en medio, ¿eh? Venga, siguiente. ¿Cuál es la principal finalidad de los elementos de seguridad activa en un vehículo? Ya sabéis, seguridad activa funciona antes del accidente, seguridad pasiva funciona durante y después del accidente para protegerme. A. Disminuir los daños causados por un accidente en el vehículo. Esto es seguridad pasiva. B. Evitar que se produzca un accidente. C. Disminuir los daños causados por un accidente en las personas. Lo mismo, seguridad pasiva. D. Reparar la avería sufrida por el vehículo lo antes posible. Esto no tiene nada que ver. Entonces solo puede ser la B. Seguridad activa, la que evita los accidentes. Actúan antes de los accidentes. ¿Cuál es 55? ¿Cuál es la unidad de medida más comúnmente utilizada para medir la potencia máxima del motor de un automóvil? Y tenéis que saber que es el kilovatio, sin más, ¿vale? El kilovatio es la medida más utilizada. El caballo de vapor también, pero de forma internacional lo más utilizado es el kilovatio. El resto, pues me da el voltaje de los voltios de la batería, ¿vale? O sea que no me interesan. Los newton del par, que no es lo que me están preguntando aquí. Y los julios de la energía cinética, que tampoco es lo que me están preguntando aquí. Pero sí que es verdad que estas tres unidades de medida me las preguntan durante el curso. Pero en este caso me preguntan por potencia y la potencia se mide en kilovatios. 56. ¿Qué factor puede disminuir las posibilidades de lesión al manejar carga en el trabajo? A. El espacio de trabajo reducido. Esto es malo. Esto no va a reducir la posibilidad de lesión, la va a aumentar. B. El suelo resbaladizo. También es malo. Va a aumentar las posibilidades de lesiones. C. Existencia de vibraciones. También es malo. O sea, solo me queda la D. Iluminación adecuada. Pregunta sencilla. ¿Qué va a disminuir la posibilidad de lesión? Pues una buena iluminación. 57. La zona de máxima eficiencia del motor, también llamada zona económica. A. Está especificada en el cuentarevoluciones de color azul. B. Está especificada en el cuentarevoluciones de color rojo. C. Está especificada en el volante de color gris. Y D. Está especificada en el cuentarevoluciones generalmente de color verde. Pregunta sencilla. La zona de máxima eficiencia o zona económica o zona de par máximo es de color verde, sin más. Pregunta sencilla. 58. ¿Es necesario poseer permiso de conducción para seguir los cursos y concurrir a los exámenes destinados a la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial en su modalidad acelerada? Y la respuesta rápida, la respondo rápidamente, no. No es necesario poseer permiso de conducción para seguir los cursos. Yo sé que con esta pregunta os liáis porque durante el curso hacemos normalmente el examen de conducción y todo esto, pero es para aprovechar las horas prácticas. Realmente no es obligatorio, pero para eso hacemos el curso, para sacarnos el carnet del camión o del autobús. Venga, siguiente. Para pasar a marchas más cortas, ¿es recomendable saltar de marcha? Por ejemplo, pasar de octava a sexta. A. Sí, en pendientes descendentes para que disminuya la acción del freno motor. B. Solo si se trata de vehículos ligeros. C. No, nunca. D. Sí, en determinadas circunstancias. Pues aquí la más correcta va a ser en determinadas circunstancias. Porque estamos hablando de saltar de marcha de octava a sexta a marchas más cortas. Pero claro, la A la tengo que descartar. La A es buena, pero me dice que disminuya el freno motor. Es mentira. Si yo lo que hago es pasar a marchas más cortas, si yo voy en una cuesta, en una pendiente descendente y reduzco, el freno motor aumenta. El coche se agarra más. Entonces la A la tengo que descartar por eso.
las otras dos no tienen sentido, o sea que sí, en determinadas circunstancias es lo más correcto. Reducir, saltar marcha, tanto hacia arriba como hacia abajo, en general es bueno, siempre hay que tener en cuenta las circunstancias. 60. ¿Qué elementos pueden perjudicar la calidad de la comprensión de la información en la conducción? A. La fatiga. B. Unas buenas condiciones atmosféricas. C. Realizar los descansos reglamentarios. D. La señalización correcta. Vale, estamos hablando de perjudicar la comprensión de la información, pues la fatiga. Cuando voy fatigado me cuesta más comprender en general el tráfico, me cuesta más conducir. 61. Si se circula con un automóvil a 40 km por hora y se aumenta la velocidad a 80 km por hora, ¿aumenta el consumo de carburante? Sí, el consumo aumenta más del doble. No, sí, el consumo aumenta el doble. B, sí, el consumo aumenta más del doble. C, depende de la carga que lleve el vehículo. O D, sí, pero solo en pendientes ascendentes. Vale, la más correcta aquí, la D, tengo que descartarla porque pone solo, además no tiene sentido. Luego, depende de la carga que lleve el vehículo. Esto es verdad, pero no es lo que me están preguntando aquí. Os podéis equivocar con esta porque independientemente de la carga que lleve el vehículo, siempre va a haber una constante que va a ser que va a aumentar más del doble el consumo. Aquí lo que os están preguntando es para que se entienda que el consumo es exponencial. O sea, cuanto más quieres acelerar y cuanto más velocidad quieres, más gastas. Pero no el doble, más del doble. A 40 km tienes un gasto, a 40 por hora, y a 80 tienes otro gasto. Pero no es el doble. Es el doble de velocidad, pero de consumo no. Es más del doble. Es un consumo exponencial. A más velocidad, más gasto cada vez y cada vez más exponencial. 62. ¿Por qué motivo es necesario que el sistema de distribución esté correctamente reglado? O sea, el sistema de distribución de un vehículo pesado, en este caso. A. Para que el engrase sea el adecuado. Aquí no, el sistema de distribución no tiene que ver con el engrase. B. Para que la electricidad sea distribuida en cada bujía en el momento preciso. Electricidad y bujía no es lo que me están preguntando. C. Para que la apertura y cierre de las válvulas sea en el momento oportuno y con ello no aumentar el consumo de carburante. O D. Para que el suministro de carburante en cada inyector sea en el momento adecuado. Bien, el sistema de distribución, os preguntan muy poquito por este sistema, pero esto es el sistema que se encarga de abrir y cerrar las válvulas en el momento oportuno. O sea, solo puede ser la C. Con ello no aumenta el consumo de carburante. Abre y cierra la válvula en el momento oportuno. 63. Cuando un vehículo está en movimiento, posee una energía cinética que será menor. Vale, os tenéis que saber que en la energía cinética afectan dos variables, que es la masa y la velocidad. Y tenéis que saber que la velocidad es más influyente que la masa. O sea, es más importante la velocidad que el peso. Los dos son importantes y son las dos variables. En este caso, cuando un vehículo está en movimiento, pues es una energía cinética que será menor a cuanto menor sea su altura, no tiene que ver ni con la masa ni con la velocidad, así que no es. B, cuanto menor sea su longitud, ni masa ni velocidad. C, cuanto menor sea su anchura, tampoco. D, cuanto menor sea su masa, ya la tenemos. O sea, estábamos buscando la variable de masa o velocidad. Me han dado solo una, que es masa, así que simplemente esta es la correcta. La energía cinética se ve influenciada por la masa y por la velocidad. La masa es la mitad de la masa por el cuadrado de la velocidad. Es la fórmula de la energía cinética. 64. Por razones de seguridad, al bajar pendientes descendentes con un vehículo pesado, es conveniente A. Retener el vehículo haciendo uso del freno de servicio y de estacionamiento simultáneamente. Otra barbaridad. No podéis ir bajando, frenando y usando el freno de mano. Es un disparate. B. Parar el motor para aumentar el efecto del servofreno. Sí, es muy lógico bajar con el motor apagado. Si va a ser la última bajada que hace. C. Utilizar el freno de servicio y cuando esté próximo a producirse el efecto fading, hacer uso del ralentizador. Esta me está diciendo ir frenando con el pie, con el freno de servicio,
hasta que lo caliente mucho, mucho, mucho y luego ya pues entonces uso el ralentizador. Pues tampoco. D. Hacer uso del ralentizador y en caso necesario el freno de servicio. Pues son preguntas sencillas y al final por descarte, por lógica pura. La D, ¿vale? Uso del ralentizador y freno de servicio. 65. De los sistemas de frenado que se citan, ¿cuál se deberá utilizar en primer lugar para bajar una fuerte pendiente descendente conduciendo un vehículo pesado? Y me dice A, el ralentizador, B, el freno de servicio, C, el freno de socorro o D, el freno de estacionamiento. Que voy cuesta abajo con un vehículo pesado, ¿qué tengo que priorizar? Pues me lo preguntan 1000 veces, el ralentizador. Sin más. La A. 66. El conductor de un vehículo se aproxima a una glorieta, por lo que deja de acelerar antes de llegar. Este comportamiento puede provocar deterioros mecánicos. A. Sí en el sistema de frenado. B. Sí en el sistema de escape. C. Sí en el sistema de refrigeración. O D. No. Y además es conveniente porque aprovecha la inercia del vehículo. Pues nada, pues la D. Es bueno dejar de acelerar cuando es necesario, cuando no necesitas seguir acelerando y vas a utilizar la inercia del vehículo, que es que el vehículo, con su propia fuerza que ya lleva, su movimiento, vaya avanzando. 67. Los arbitrajes en materia del transporte, A, serán gratuitos, B, solo serán gratuitos, la descarto, ¿vale? Solo serán gratuitos para el que tenga un laudo favorable. Laudo es la sentencia, ¿vale? C, tienen el mismo coste que un juicio ordinario. O D, se abonarán los gastos a partes iguales entre demandante y demandado. Pues nada, los arbitrajes de transporte de las juntas arbitrales son gratuitos. 68. ¿Qué accidente puede producirse con más probabilidad como consecuencia del contacto de la carga del vehículo con tendido eléctrico? A, descarga eléctrica. Y no sigo leyendo. Si me preguntan por electricidad y me dan la opción de descarga eléctrica, pues ya está. Ese es el accidente más habitual con tendido eléctrico, la descarga eléctrica. Examen muy fácil este de Cataluña, ¿eh? 69. ¿Qué acción no afecta a la capacidad de atención del conductor durante la prestación del servicio? ¿Cuál no? Peligro con esto, ¿eh? ¿Cuál no afecta? A, hacer comidas copiosas. Esto sí que afecta. B, atender la emisora. Esto también es malo, afecta. C, descansar menos de lo necesario. También es malo, afecta. O D, no consumir alcohol. Pues la buena. De aquí estamos buscando la buena. ¿Cuál no afecta a la atención del conductor? No consumir alcohol, por supuesto. 70. En el cuentarevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente de color verde, que supone... Vale, en el cuentarevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente de color verde, que supone circular con un número de revoluciones por encima de esa zona. O sea, sí, me está preguntando qué ocurre si voy por encima de la zona verde. A, una menor cantidad de electricidad producida por el generador de corriente, nada que ver. Un menor deterioro mecánico. C, un aumento del consumo de carburante. D, una disminución en el consumo de aceite. Pues si es que por descarte, simplemente me está preguntando qué pasa si me salgo de la zona verde, si conduzco por encima de la zona verde a más revoluciones. Pues nada, que aumento el consumo de carburante. 71. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? Tenéis que conocer 3 resistencias. Las digo en todos los exámenes, siempre lo preguntan. Resistencia a la rodadura. Una por aquí. Resistencia aerodinámica. Otra por aquí. Aerodinámica, ¿vale? Aerodinámica. Y resistencia a la pendiente. Vale, pues la que diga de estas 3 es la correcta. A, la resistencia a la rodadura. Pues ya está. La primera. Porque las siguientes me dicen resistencia a la distribución, a la transmisión y al frenado. ¿Es alguna de estas 3? ¿No? Pues no es. Solo puede ser la resistencia a la rodadura. Siguiente. 72. ¿Qué se pretende conseguir con la formación obligatoria de los conductores adicional a la del permiso de conducir? Como por ejemplo es esta formación del CAP, que es una formación obligatoria, además del permiso de conducir. A, que los conductores puedan responder a las nuevas exigencias originadas por la evolución del sector. B, que los conductores respondan a las exigencias de los empresarios en cuanto a horas de conducción.
Qué feo que está esto, ¿no? Esta no, ¿vale? Esta no. C, que las empresas tengan más beneficios, pues tampoco hacemos esto para eso. Y D, que los estados dejen de realizar inspecciones en carretera, pues tampoco tiene nada que ver. Sin más, que nos adaptemos al sector y que conozcamos el sector antes de entrar. Que tengamos más, más capacidad, que tengamos más recursos que nuestros padres o nuestros compañeros cuando entraron hace ya muchos años. 73. ¿Qué factor no influye en el consumo de carburante de un automóvil? A. La posición del pedal del acelerador. Esto sí que influye. Me pregunta por la que no influye. La posición del pedal del acelerador sí que influye, pero no me dicen la posición del lugar del coche o del camión, sino que cuánto lo piso, o cuanto más pise el acelerador, más consume. B. El tipo de freno que monto en el vehículo. C. El perfil de la carretera. Esto influye y mucho. Perfil de la carretera se refiere a la pendiente, a la cuesta. C. La presión de los neumáticos también influye mucho, o sea que solo puede ser la B. El tipo de freno que monta en el vehículo no influye en el consumo de carburante. 74. ¿Cuál de las siguientes actuaciones sobre el tacógrafo digital se considera una infracción? A. Realizar las impresiones sin la identificación del conductor. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir viendo. B. Llevar insertada la tarjeta del conductor. Pues de forma general, insertar tu tarjeta no es una infracción. C. Realizar las entradas manuales obligatorias. Pues si estás obligado a realizarlas, no es una infracción. Las tres acciones anteriores se consideran infracción. Esta podría ser verdad, pero no lo es porque la A sí que es una infracción. Las impresiones del tacógrafo digital de mi tarjeta pues tienen que hacerse con mi identificación. Si no, pues directamente no puedo hacerlas. Las impresiones de mi tarjeta se hacen con mi impresión. Un poco rara, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo sí que puedo imprimir el tacógrafo y no hay ningún problema. Se puede imprimir el tacógrafo, pero bueno, para imprimir el tacógrafo, pues me está diciendo que tengo que tener una identificación de impresión. Sin más, una pregunta un poco rara, ¿vale? 75. El periodo de tiempo comprendido entre las 00 del lunes y las 24:00 del domingo, pues la pregunta típica de examen me pregunta a qué periodo corresponde y me dice a un periodo de descanso diario, pues voy a descanso diario de lunes a domingo. Por la mañana no trabaja y por la tarde descansa. Entonces, A un periodo de descanso diario, B, a un día civil, C, a una semana y D, a una jornada laboral. Pues nada, pues si esto es una semana, del lunes al domingo, de 00 a 24:00, pues una semana. Entonces la semana, el tiempo natural semanal. 76. ¿Qué acciones se corresponden con una conducción preventiva? A. Pensar de forma confiada en cuanto al comportamiento de los conductores. Esto no es bueno. Confiar en el resto de conductores, pues a veces te puedes equivocar. B. Circular pegado al vehículo de delante. Tampoco es bueno, es peligroso. C. Estar preparado para reaccionar en menos tiempo. Pues esta va a ser la correcta. Y D. Llevar las luces de emergencia activadas. Pues hombre, ¿por qué las va a llevar activadas si no las necesita? Entonces, la única que puede ser es la C. Estar preparado para reaccionar en menos tiempo, sin más. Eso es ser precavido, preventivo, como quieran poner. 77. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es A. Esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento. Esto no se hace. Esto no es recomendable. B. Circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada. Tampoco es bueno. Esto no se hace. C. Observar a lo lejos para anticiparse a las condiciones del tráfico. Esto ya me gusta más. Y D. Acelerar en vacío, tampoco. Ya directamente la descarto. No se acelera en vacío cuando se arranca el motor. Entonces, para ahorrar carburante, pues observar a lo lejos y me anticipo. Y así no tengo que estar frenando y acelerando innecesariamente. Ya os digo, preguntas sencillas. 78. De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada? ¿Vale? ¿Cuál no es una medida de ahorro de carburante? A. Aprovechar la inercia del vehículo. Esta sí que es una medida de ahorro de carburante. Dejar de acelerar con suficiente antelación, que esa es la B.
Esta sí que es una medida de ahorro de combustible. C. No invertir en el mantenimiento del vehículo. Pues esta es una medida, pero de gasto de combustible, ¿vale? Porque si no invierto en el mantenimiento del vehículo, estoy gastando más combustible. Cuidado con estas preguntas porque son más difíciles de lo que parece, porque me está preguntando cuál de estas medidas de ahorro de carburante es equivocada, o sea, sé cuál de estas no es una medida de ahorro de carburante. Y tengo que poner que es la de no invertir en el mantenimiento del vehículo. Y yo sé que para algunos puede parecer sencilla, pero esta es una negación y la respuesta correcta es una negación de la afirmación. Y esto es un rollo que no es que sea difícil, pero yo sé que hay gente que le cuesta. Entonces pues sin más, no invertir en el mantenimiento del vehículo es una medida de ahorro de carburante equivocada. 79. En detenciones de más de 2 minutos, ¿qué es importante? A. Apagar el motor para ahorrar carburante. B. Conectar la señal de emergencia. C. Encender todas las luces. D. Dar pequeñas aceleraciones para evitar que se enfríe el motor. Vale, la D no tiene sentido, las pequeñas aceleraciones. Luego encender todas las luces. ¿Por qué vas a encender todas las luces? Luego, conectar la señal de emergencia. Pues ¿por qué vas a poner las luces de emergencia cuando no es necesario? O sea, si me voy a detener más de 2 minutos, pues simplemente apagar el motor, que ya casi todos los vehículos con el Start Stop se apagan solos. 80. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros, A. Del montaje de freno de tambor, nada, los frenos no influyen en el consumo. B. Del montaje de freno de disco, más de lo mismo. C. Del material que esté construido la carrocería, tampoco tiene que ver esto con el consumo, ¿vale? Pregunta típica, respuesta típica. Esta respuesta la ponen en todos los exámenes. ¿Qué influye en el consumo de combustible? Pues influye el mantenimiento del vehículo, la posición del pedal del acelerador y las revoluciones que mantenga en el motor. Esto lo ponen prácticamente en todos los exámenes. 81. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, hay engranada una velocidad en la caja de cambios, o sea, sé que hay una marcha puesta, no se pisa el pedal del acelerador y se mantiene el motor embragado, o sea, la marcha está puesta y el motor está conectado, el consumo será, y ya os digo directamente la respuesta, que todo este rollo es para decir que el consumo es nulo, o sea, el motor está embragado, el embrague está conectado, hay una marcha puesta, obviamente, y el vehículo está circulando. ¿Cuánto gasta ese vehículo? Cero. No gasta nada porque las ruedas mueven el motor. Esto hace bastantes años que funciona así. Siempre y cuando el vehículo tenga inercia. Si no tiene inercia, pues tiene que actuar el ralentí. 82. Conduciendo un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, el consumo de carburante depende, entre otros factores, A. De la posición del conductor. B. De la posición del pedal del acelerador. C. Del octanaje del gasóleo. O D. De la variación de la relación de compresión según las revoluciones del motor. Tampoco lié mucho. Si me está preguntando por ahorro de combustible y me han vuelto a poner, que le han preguntado ya 3 o 4 veces, lo de la posición del pedal del acelerador, pues si es que esta la puedo responder con otras respuestas. Por ejemplo, si nos fijamos en esta que la acabamos de hacer, en la 80, la propia respuesta te responde la siguiente pregunta. Posición del pedal del acelerador. O sea, sé que a veces buscan el examen porque el propio examen os responde algunas preguntas. 83. Otra del consumo de carburante. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado? A. El motor de arranque y el tipo de ralentizador que se monte. Nada. B. El mantenimiento del vehículo. Esto sí, ¿vale? El mantenimiento del vehículo sí, pero el voltaje que suministra la batería, eso no influye. C. La posición del pedal del acelerador. Esto sí que influye, pero la longitud del cigüeñal no influye. Y D. El número de revoluciones por minuto del motor y el perfil de la carretera. Como siempre, las preguntas de ahorro de combustible tenéis que tener en cuenta número de revoluciones, perfil de carretera, posición del pedal del acelerador y mantenimiento del vehículo. Con esas 4 saquéis la respuesta siempre. 84. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentran otras de consumo. Y el 85 también. Y el 86. Y 87. Y 88.
Madre mía. Bueno, mejor son más fáciles, ¿vale? Son preguntas que son más sencillas. 84. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentran A. La mayor o menor refrigeración de los frenos. Nada. B. Los ralentizadores. Nada. C. Las revoluciones. Pues ya tengo. Ya tengo la respuesta, porque la D es si el vehículo tiene o no suspensión neumática. Pues otra respuesta igual. 85. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado se deben conocer los factores que influyen en él. Entre estos factores se encuentra, vamos otra vez, el montaje de frenos de disco, no. El tipo de bujías, no. El tipo de sistema de frenado, no. Y la correcta, el perfil de la carretera, el tipo de conducción que haga el conductor y la aerodinámica del vehículo. Pues sí. Todo lo que sean piezas del vehículo o sistemas de estos de hidráulicos, neumáticos, no son correctos. Lo correcto siempre va a ser perfil de carretera, posición del pedal del acelerador, mantenimiento del vehículo y todo esto. Venga, siguiente. Para ahorrar carburante, en los vehículos que montan un motor de combustión, al iniciar la marcha es conveniente A. Acelerar al máximo para que no se cale el motor, pues esto no va a ser bueno. Para ahorrar carburante no va a ser muy bueno. B. Mantener el pedal del embrague a mitad de recorrido, pues si quieres quemar embrague, eso para quemar embrague es buenísimo. C. No acelerar o hacerlo mínimamente. Y D. Hacer patinar el embrague, que eso es malo. O sea, se me está preguntando que qué es bueno para ahorrar carburante cuando arranco un vehículo, cuando inicio la marcha. Pues es muy bueno no acelerar o si tengo que hacerlo poco a poco o mínimamente, ¿vale? Siguiente, 87. Si se conduce un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, se debe saber que el consumo de carburante depende, entre otros factores, A. De la velocidad a la que se circule. B. De la variación de la relación de compresión según las revoluciones de la caja de cambio. Esto es un rollo para liaros porque las revoluciones de la caja de cambio y la relación de compresión es una combinación un poco rara, ¿vale? Esto no tiene mucho sentido. No va a relacionar las revoluciones de la caja de cambio con la relación de compresión del motor. O sea, se puede hacer, pero para el CAP es que no tiene sentido. C. Del octanaje del gasóleo. O D. De la posición del conductor. Pues nada, me está preguntando, ¿qué tiene que ver con el consumo? Y de lo que hay aquí, lo más correcto, pues la velocidad a la que se circule. Aquí os podéis equivocar con el octanaje, pero simplificándolo mucho, no van a relacionar el combustible que utilice y menos octanaje respecto a gasóleo, no lo van a relacionar con el consumo. Además que octanaje y gasóleo pues no tiene mucho sentido. Venga, siguiente. 88. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado, ¿qué relación de marcha hay que utilizar mínimamente? O sea, ¿qué marchas hay que utilizar menos? Y me dice A, la más larga, B, la primera, C, la quinta, D, la octava. No os liéis, si os preguntan por qué marchas hay que utilizar menos, pues son las marchas cortas. En este caso es la B, la primera. Las marchas cortas son las que menos hay que utilizar y las marchas largas son las que más hay que utilizar, de forma general. 89. Conducir utilizando la relación de marcha más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad que se circule, tiene como ventaja, circular con la marcha más alta posible. ¿Eso es bueno? Sí. Vamos a verlo. A. Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo. Pues no tiene sentido, por ir en marchas largas no voy a pasar la ITV menos frecuentemente. B. Mayor confort y menor consumo y contaminación acústica. Esta ya me gusta más. C. Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor. Sí que es verdad que prolonga la vida del motor, pero el coeficiente aerodinámico, que esa es la forma que tiene mi vehículo, pues hombre, eso, aunque uses marchas largas, tu vehículo es de forma, tiene la misma. O sea que eso no cambia. D. No tener que comprobar el nivel de líquido refrigerante, ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo. Hombre, el motor se adapta y funciona mejor, pero de ahí a no tener que mirar el refrigerante, pues es diferente, ¿vale? Entonces, solo puede ser la B, conducir a marchas altas de forma general, siempre que sea posible, aumenta el confort, va más
más cómodo. Y hay menos consumo y menos contaminación acústica. Son todo ventajas. 90. El exceso de alcohol en sangre incide en la conducción porque A. Disminuye la capacidad de reacción. B. Aumenta las funciones sensoriales. C. Aumenta la seguridad en el conductor. D. Aumenta la atención. Vale, las tres que dice aumenta son buenas. Y yo, si tomo alcohol, me afecta la conducción de forma negativa. O sea, sé que disminuye la capacidad de reacción. No es que disminuya el tiempo de reacción, porque eso es bueno, sino que disminuye mi capacidad para reaccionar. 91. Una situación anormal se considera emergencia cuando puede dar lugar a daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente. B. Solo a las personas. C. Solo a las personas y a los bienes. D. Solo a las personas y al medio ambiente. Pues otro regalo de pregunta. Una emergencia puede causar daño a personas, a bienes o al medio ambiente. En las otras tres pone solo, pues las descarto. 92. Con respecto a la utilización del cinturón de seguridad, se deberá tener en cuenta que A. La utilización de reguladores de presión reduce considerablemente la eficacia del cinturón de seguridad. Bueno. B. Debe permanecer correctamente ajustado al asiento. C. Puede estar retorcido o enganchado sin perder eficacia. Esto es una barbaridad. D. Solo es obligatorio para los ocupantes de los asientos delanteros de cualquier tipo de vehículo. Tampoco. En los vehículos antiguos sí que es verdad que no era obligatorio, pero ahora sí. Entonces me quedan dos. Con respecto a la utilización del cinturón de seguridad, se deberá tener en cuenta que debe permanecer correctamente ajustado al asiento. O A. La utilización de reguladores de presión reduce considerablemente la eficacia del cinturón de seguridad. Vale. Pues esta pregunta, un segundo. Vale, pues qué pregunta más rara. Consultando las respuestas que publicaron, que publicó la Generalitat, esta me dan la A como correcta. Me dan la A como correcta. Es verdad, es que la A es verdad. Y la B, pues a ver, supongo que con la B se refieren a que tienes que ir siempre ajustado al asiento con el cinturón, como que tienes que ir siempre apretado. Pero ya os digo, esta pregunta la primera vez que la veo es un poco rara, pero supongo que se referirá... La A es correcta, eso sí, sin duda. Y la B, hombre, es que correctamente ajustado al asiento no quiere decir que vayas muy ajustado, quiere decir que vas correcto, ajustado al asiento. Pregunta rara, ¿vale? No sé si la han impugnado o no, no lo he visto, pero es una pregunta que, bueno, las dos respuestas tienen sentido. La A, por supuesto, tiene sentido. Y la B, pues supongo que se referirá a que vas muy ajustado al asiento y eso no es correcto. Sin más. A veces pasa que hay preguntas que no están bien. Esta pregunta como tal, pues me gustaría verlo, ¿vale? Ahora le echaré un ojo si la han impugnado o no. 93. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que depende de las resistencias que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con estas resistencias? A. La masa total del vehículo. B. El color de la carrocería. Vale, me está diciendo cuál de los siguientes no está relacionado con las resistencias. C. La velocidad a la que se circula. D. La aceleración del vehículo. Pues vamos, entre lo que me da aquí, pues ¿qué tendrá que ver el color del vehículo con las resistencias que se aplican en carretera? No tiene sentido, ¿vale? 94. En zonas urbanas o con congestión de tráfico es conveniente A. No evitar las reducciones continuas de marcha. Al revés, ¿vale? B. Conducir con bastante anticipación. Esta ya parece buena. C. Aprovechar el rodaje a ralentí. El rodaje a ralentí es malo. D. Utilizar una marcha más corta de la que permita el tráfico. Pues yo tengo que utilizar marcha la más larga posible o la más adecuada, pero más corta no. Entonces sí, pues nada, en zona urbana o con congestión de tráfico, conducir con bastante anticipación. 95.
Los sistemas inteligentes de transporte SIT en relación con la gestión integral de túneles, ¿qué funcionalidades pueden tener? A. Control del tráfico. B. Gestión de incidencias. C. Control de iluminación. D. Todas las respuestas son correctas. Pues D. Todas las respuestas son correctas. Al final os lo tenéis que saber, sistemas inteligentes de transporte. Alguna preguntilla pueden poner. Son preguntas que pusieron hace poquito, hace un año. Y bueno, esto es un sistema de control del tráfico, de incidencias, de iluminación. Hay varios. Como siempre seguimos con la norma de todas son correctas. 96. ¿Cuál es una de las funciones del alumbrado del vehículo? A. Percepción del entorno por parte del conductor. B. Facilitar la visibilidad del vehículo. C. Comunicar la realización de una maniobra. O todas son correctas. Pues nada, sin más. Sencilla. Pregunta de autoescuela. 97. ¿Quién está obligado a suministrar datos sobre un accidente de tráfico de cara a la elaboración estadística? A. Todos los implicados en el accidente. B. Los agentes de tráfico. C. Los centros sanitarios. O todas son correctas. Pues más de lo mismo. Todas correctas. 98. ¿Qué medidas preventivas puede adoptar un conductor para evitar verse implicado en delitos de contrabando o de tráfico de personas? A. No parar hasta cruzar la frontera española. Esto es complicado, ¿vale? No parar hasta cruzar frontera a veces es imposible, ¿vale? B. Avisar a la policía si durante el viaje se observan comportamientos sospechosos. Pues esto es bueno. Si observas comportamientos sospechosos, independientemente del país en el que estés, pues tienes que llamar a la policía y en toda Europa utilizamos el 112 para estas cosas. C. Seguir siempre las indicaciones de seguridad que le haya facilitado su empresa, pues también es bueno. O sea que va a ser la D. Las respuestas B y C y B son correctas. 99. Señale qué indicio puede hacer sospechar de la existencia de una situación de riesgo. A. Olor a combustible. B. Humo. C. Situación anómala del tráfico. O todas son correctas. Todas son correctas. 100. Los alumnos que realicen un curso para la obtención de la cualificación inicial de conductores podrán contabilizar como parte de dicha formación la realizada en relación con A. Transporte de mercancías peligrosas. B. Transporte de escolares y de menores. C. Transporte de mercancías de temperatura regulada. O D. Transporte regular. Vale, pues en este caso mercancías peligrosas. Las mercancías peligrosas es una formación que está relacionada con el CAP. Y estas son las 100 preguntas principales. Vamos a ver las 3 preguntas de reserva que, si en el caso de que anulen alguna de las otras 100 preguntas, se usarán estas 3. Lo normal es que no tengan que usarse, pero en el caso de que se anule alguna, se utilizan. Pregunta de reserva 101. ¿A cuál de los siguientes transportes se aplicará el convenio CMR? Convenio CMR, convenio de transporte internacional. A. A los transportes privados complementarios. B. A los transportes nacionales de mercancías. C. A los transportes internacionales de mercancías. O D. A los transportes internacionales de viajeros. Pues nada, sin más, transporte internacional de mercancías, convenio CMR. 12. ¿Qué norma interna española regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera? A. El Real Decreto 284/2021 del 20 de abril. B. El Reglamento General de Conductores. C. El Reglamento General de Vehículos. O D. No se ha aprobado ninguna norma interna. Vale, nosotros tenemos nuestra norma interna en España, que es el Real Decreto 284/2021 del 20 de abril, que este es el español, y luego pueden preguntar por el europeo, que es, si no recuerdo mal, el 561/2006, ¿vale? Que este es el europeo y este es el nuestro, que regula el nacional. Y 103, entre las medidas preventivas para una conducción segura está las preventivas, o sea, lo que para prevenir. A. Ingerir bebidas alcohólicas, pues no vas a prevenir mucho. B. Conducir más de 13 horas diarias, tampoco. C. No efectuar comidas demasiado copiosas, esta sí que es buena. Y D. No respetar las normas. O sea, C. Simplemente pues no efectuar comidas copiosas es algo preventivo. Bien, y estas son todas las preguntas del examen de Cataluña del 22 de mayo, si no me equivoco. Correcto, del 22 de mayo. Un examen en general bastante sencillo. Ahora voy a echar un ojo a ver si esa última pregunta del cinturón han puesto algún comentario o algo. Y por lo demás,
un examen de lo bastante sencillo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues dejadlo en comentarios. Si os estáis sacando el CAP en Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma y os interesa, pues suscribíos al canal CAP Profesional e intentaré ayudaros en todo lo posible. Nos vemos en el próximo examen.